La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y obviamente estudiar una gama de tiempo tan larga es complicado, por lo que los geólogos la han dividido en intervalos de tiempo más cortos para que su estudio y análisis sea más sencillo. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que veremos al periodo cámbrico, al primero de la era paleozoica, y en el que ya podemos ver a criaturas bastante conocidas. Si no vieron el video anterior sobre el precámbrico, se los dejo acá arriba y en la lista de reproducción para que lo vean. Recordemos que en esta sección veremos cómo era la Tierra en cada uno de los periodos geológicos, así como las especies de seres vivos que habitaron en cada uno de ellos. Así que, sin más por el momento, acompáñenme a conocer al periodo cámbrico. Como vimos anteriormente, el periodo precámbrico terminó hace 541 millones de años y entonces inició el Eón Fanerozoico. El Eón Fanerozoico se divide en tres grandes eras: la Paleozoica, la Mesozoica y la Cenozoica. La primera de ellas fue la más grande, la Paleozoica, que abarca desde hace 541 millones de años hasta hace 252 millones de años y se divide en 6 periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. El día de hoy veremos el primero de ellos, el Cámbrico. El inicio del periodo cámbrico se vio marcado por el evento conocido como la explosión cámbrica, que marcó una diversificación en la mayoría de grupos animales, dando paso a la aparición de la mayoría de fila y clases de animales. Hay que recordar que la tierra firme aún no estaba lista para albergar vida compleja y que sus únicos pobladores eran quizá bacterias y arqueas, capaces de sobrevivir a ese entorno tan hostil. El nivel del mar era bastante alto y tenía una menor concentración de oxígeno que el día de hoy. Sin embargo, la vida logró prosperar, y no solo eso, diversificarse. De las primitivas esponjas y nidarios pasamos a tener grupos de animales más complejos, por ejemplo, los artrópodos. Este fue, quizá, el grupo más exitoso durante el periodo cámbrico, alcanzando multitudes de formas y tamaños. Los más famosos de ellos son, por supuesto, los trilobites, que hicieron su debut en este periodo. Los trilobites se llaman así por tener un cuerpo dividido en 3 lóbulos longitudinalmente y caminaban por el lecho de las aguas poco profundas en busca de comida. Es posible que algunas especies se hubiesen podido hacer bola para defenderse de sus depredadores, similar a como lo hacen los bichos bola el día de hoy. Hablando de depredadores, en este periodo hubo unos realmente aterradores. La mayoría de los animales del Cámbrico eran bastante pequeños, con unos pocos centímetros de longitud, pero había unos que eran la excepción. Por ejemplo, Anomalocaris, uno de los depredadores más grandes del Cámbrico. Se trata de un radiodonto, un grupo de artrópodos basales que se caracterizaban por no tener patas, sino, en su lugar, unos lóbulos imbricados que usaban para nadar. Se caracterizaban por presentar unas garras en la parte oral del cuerpo, que usaban para diversas funciones, pero en el caso de Anomalocaris, les servían para atrapar a sus presas, ayudado por sus primitivos ojos pedunculares y prominentes. Otros artrópodos bastante comunes fueron, por ejemplo, Opavinia, el cual tenía una especie de garra o probóscide en la parte oral del cuerpo y 5 ojos similares a los de los radiodontos sobre la cabeza, dando un aspecto bastante extraño. Marella, por ejemplo, fue otro artrópodo basal, el más abundante, de hecho, en Burgers Shale, el sitio paleontológico más conocido del Cámbrico, que poseía 2 pares de espinas dirigidas hacia atrás, y de la parte anterior del cuerpo le salía un par de antenas, una siendo muy larga y la otra más corta y ancha. Se desconoce su posición filogenética, pero quizá era pariente del ancestro en común entre quelicerados y mandibulados. Otros artrópodos fueron los Megacheira, una clase ya extinta que se asemejaba a los quelicerados, debido a la presencia de unos apéndices en la parte frontal del cuerpo semejantes a las garras de los futuros Eurypteridos. Los megacheiros fueron depredadores, pero fueron bastante pequeños, teniendo apenas unos escasos centímetros de longitud. Dentro de los primeros mandibulados tenemos a Fuxianoida. Alcanzaban tamaños de hasta 15 centímetros y eran carroñeros o depredadores bentónicos, es decir, que se alimentaban de los animales que se hallaban en el suelo. Se han encontrado muchos especímenes con preservación excepcional de los tejidos blandos, incluidos intestinos y tejido neural. También estaban los himenocarinos,
que poseían caparazones divididos en dos valvas y se parecían morfológicamente a los camarones. Aquí tenemos al extraño Meloticaris volte. También, dentro de los mandibulados, emparentados a los futuros miriápodos, teníamos a la subclase Euticacenoidea, cuyos miembros cámbricos son exclusivamente marinos, aunque esto cambiaría en un futuro. Es posible que se alimentaran de las biopelículas y esteras microbianas que cubrían gran parte de las planicies de marea de este periodo. Los Euticarcinoideos eran bastante pequeños y su cuerpo se dividía en 3 segmentos y en la cabeza poseía antenas, mandíbulas y quizá ojos. Saliendo de los artrópodos, otro fila que también prosperó fue Molusca. Aquí tenemos al molusco más antiguo que se sepa bien que es un molusco, Wiwaxia, debido a la presencia de una rádula. Aún así, se sospecha de posibles moluscos que pudieron aparecer desde el periodo ediacárico. Wiwaxia era pequeño, de 5 centímetros de longitud, y se caracterizaba por presentar varias hileras traslapadas de escleritas en la parte dorsal, así como 2 hileras de espinas largas que le servían de protección, aunque su parte ventral estaba totalmente expuesta. Otra criatura extraña del Cámbrico era Echematocrinus, compuesto por un cuerpo alargado y cónico, cubierto de finas placas o escamas en forma de polígonos y dispuestas de manera irregular. Este animal era tan raro que no se sabe a qué grupo pertenecía. Cuando se descubrió, se creyó que era un crinoideo, un lirio de mar, una clase de equinodermos, pero algunos paleontólogos creen que era más bien de Octocoralia, es decir, un antozoo. Antes de seguir con este video, quiero recordarles que, si les está gustando, denle like y suscríbanse para no perderse más videos como este. Ahora sí, seguimos. Hubo un fila de animales que prosperó solo durante el Cámbrico y después se extinguió. Bueno, eso parece, ya que su clasificación es controversial, y hablo de los lobopodios. Estos animales pertenecen al grupo de Panartrópoda, junto a los tardígrados, onicóforos y artrópodos. Sin embargo, su validez está en duda, ya que se piensa que agrupa a parientes cercanos de los onicóforos y de los artrópodos, pero que no tienen una relación entre sí. De cualquier forma, de entre estos lobopodios primitivos tenemos formas muy curiosas, como, por ejemplo, a Lucigenia, el cual fue uno de los animales más extraños en la historia. Cuando se descubrió, como solo se había hallado una hilera de patas, se le ilustró caminando sobre sus espinas, y las patas fueron erróneamente identificadas como tentáculos sobre la espalda. No fue hasta después que se interpretó de manera correcta, y lo que se creía eran tentáculos se convirtieron en sus patas, y poseería entonces 7 pares de espinas en la espalda, que le servirían como defensa. Es posible que se trate de un ancestro de los onicóforos o de un onicóforo ancestral. Y ahora llegó el rey de este video. Es también un lobopodio, pero este quizá está más emparentado a los artrópodos que a los onicóforos, y se trata del animal de vida libre más grande conocido del Cámbrico. Les presento a Omnidens amplus. A diferencia de Anomalocaris, que medía alrededor de 70 centímetros de longitud, Omnidens medía hasta casi 2 metros, lo que lo volvía un monstruo para los estándares del Cámbrico. Se le conoce principalmente por sus piezas bucales, que habrían formado una faringe recubierta de escleritos espinosos, similares a los de los priapúlidos, quinorrincos y loricíferos. Además, quizá tenía un caparazón con simetría bilateral. Hasta ahora hemos hablado de puros invertebrados. Sin embargo, fue en este periodo en el que aparecieron también los primeros vertebrados, esto a partir de cordados primitivos. Algunos de estos cordados son, por ejemplo, Picaya, el cual era pequeño y poseía un par de estructuras en forma de antenas en la cabeza. Los considerados primeros vertebrados y por ende primeros peces son Hycowictis y Myogonmingia, los cuales eran agnatos, carecían de mandíbula y seguramente se alimentaban filtrando el alimento, que sería materia orgánica suspendida en el agua. Desarrollaron una columna vertebral, lo que les dio mayor agilidad y movilidad que los invertebrados. Aún así, eran muy pequeños, pues ninguno de ambos peces superaba los 3 centímetros de longitud. Aún así, como sabemos, son la base de un grupo de animales que cambiaría el mundo en un futuro. Hubo un grupo de animales que se desconoce a qué parte de la filogenia animal pertenecían, pero también fueron habitantes muy comunes en las aguas cámbricas, los petulicolios. Si quieren saber más sobre ellos y otros animales ya mencionados, tengo un video hablando de ellos, que se los dejo acá arriba y en la descripción. A comienzos del periodo cámbrico, el supercontinente Panotia había comenzado a fragmentarse,
y se formó un nuevo supercontinente en el hemisferio sur del planeta, Gondwana, una de las tantas Gondwanas, jeje. Cuando Pannotia se desintegró, marcó la formación de los continentes de Laurentia, Báltica y Siberia, con el océano Japeto abriéndose entre ellos, los cuales estaban más o menos en latitudes tropicales, y todo el norte está dominado exclusivamente por el océano Pantalasa. Hace 485 millones de años, un evento de extinción acabó con buena parte de la fauna del Cámbrico, como los himenocarinos, radiodontos, fucsianoidos, petulicolios y artrópodos y lobopodios basales, pero abriría paso a la aparición de muchos otros grupos más en el siguiente periodo, el Ordovícico. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. En la siguiente parte veremos el periodo Ordovícico, en el que los animales crecieron a tamaños gigantescos, y también las plantas se convirtieron en los primeros organismos complejos en poblar la tierra firme. Recuerden que, si no han visto la parte anterior, en la que hablo de Supereón precámbrico, la tendrán en las pantallas finales y en esta lista de reproducción. Si les ha gustado este video, denle like, ya que me ayudarían muchísimo a la creación de más contenido como este. Si les interesa saber más datos o curiosidades de criaturas y eventos prehistóricos, consideren suscribirse a este canal, para que así puedan tener al alcance toneladas de información sobre estos temas paleontológicos. Sin más, nos vemos en el próximo video.